Buenas noches nuevamente, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Historia de las Confesiones Luteranas, impartido por un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Eh, Comenzamos entonces con esta clase hoy, 15 de febrero de este año de nuestro Señor, 2024. Para comenzar, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado respecto de lo que se conversó la clase anterior? Hermano Benjamín, dígame. Gracias, hermano. Bueno, no tengo claro, es más o menos las fechas en que hicieron el cambio para poder ellos sustentar su tesis con respecto a la doctrina, hermano. ¿A qué se refiere con cambiar la doctrina y la fecha? No, Básicamente la fecha, el cambio que hicieron, ¿no? Usted hablaba del año 70 después de Cristo, más o menos. a ver, ahí no se cambió ninguna doctrina, hermano. Lo que señalé respecto del año 70, de hecho ni siquiera sobre el año 70, a más tardar el año 70, eh, fue que ese año habría ya estado, según opinión de un servidor, finalizado ya el texto del Nuevo Testamento. Por los motivos que mencioné, el hecho de que no se haga en el Nuevo Testamento en ninguna parte una referencia que se haya cumplido la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió de una manera tan literal como sucedió. Primero con el sitio a Jerusalén y a todo Israel en general por parte de las tropas romanas, después de la sublevación que se inició el año 67. Y insisto, si yo, autor bíblico, hubiese querido darle legitimidad a mi texto, en el caso de cuando se señala no quedará piedra sobre piedra, es más que razonable suponer que hubiese eh, adjuntado posterior a eso o alguna referencia a la destrucción de Jerusalén y más aún del lugar tan sagrado, tanto cultural como religiosamente hablando, para los judíos como es el templo de Jerusalén. Insisto, esas palabras tuvieron un cumplimiento literal. Por lo tanto, un hecho tan traumático en la historia de Israel es muy poco razonable creer que no sucedió en la época neotestamentaria en que fueron escritos los textos del Nuevo Testamento y no se haya mencionado absolutamente nada en el texto. Por eso, entonces, insisto, utilizando no tanto documento histórico, porque no lo hay ni en favor ni en contra, por cierto, sino simplemente un tema de lógica que a opinión de un servidor, como le digo, eso tendría que haber quedado por un tema, insisto, de lógica, haberse plasmado en alguna letra, alguna frase, algún versículo bíblico del Nuevo Testamento, para, insisto, darle validez de acuerdo a la opinión de ese autor, a los textos que él había escrito. Insisto, a- qué mejor manera de decir que lo que estás escribiendo se cumplió literalmente, sino decir que eso sucedió, por lo cual es presumible, insisto, creer que no había sucedido la destrucción de Jerusalén al momento de terminarse el último de los libros del Nuevo Testamento. No sé si eso responde a su pregunta. Claramente, hermano. Realmente sí, tengo problemas con el internet. Qué pena si a veces tengo que alzar la voz, mis disculpas, pero no sé si me escuchan bien. Sí, sí, Muchísimas gracias, quedó claro. ok, me alegro. ¿Alguien más? Bueno, si- eh, siendo así, comenzamos entonces formalmente con con los contenidos para el día de hoy. A ver, ahí está, ok, bueno. Los tres símbolos principales, como se les llama, o en este caso para efectos prácticos lo llamaremos así en esta clase. Como bien sabemos, los conocemos como los credos. La palabra credo, como muchos otros conceptos propios del cristianismo, no tienen un origen ni religioso ni espiritual, y no hay motivo por el cual debiese tenerlo. Simplemente la palabra credo viene del latín antiguo, creo.
nada más. No, no, insisto, no tiene ninguna connotación particular. Es más, probablemente ninguno de los tres símbolos principales se escribió con el título credo, simplemente se le dio ese nombre por la primera palabra que utiliza. Creo en Dios Padre Todopoderoso, y de ahí en adelante. Eh, como está escrito ahí, son tres: el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Como en todo lo relacionado con el Nuevo Testamento y la época, perdón, tanto el Nuevo Testamento como los primeros siglos del cristianismo, es más lo que no se sabe que lo que se sabe respecto de sus orígenes, lugares, personajes involucrados en ella, en lo más mínimo. O sea, pero en realidad, o sea, más allá, no, de cantidad, pero insisto, es muy poco lo que se podría decir. O sea, cualquier cosa que yo les diga con certeza, de se escribieron aquí, en tal momento, bajo tales circunstancias, solo podría ser una elucubración basándome en un poco en una minúscula cantidad de información concreta y real que, insisto, es bastante poca la que existe. O sea, la historia del cristianismo ha demostrado que ha preferido quedarse en este caso simplemente, bueno, o suficientemente con el, el texto en sí mismo más allá de sus orígenes. Y además que ahora que estamos en el 2024, entrar en una diatriba, una dialéctica de y por qué fue escrito aquí, por qué no fue escrito allá, o encontramos un documento tal o cual, la verdad que poco o ningún sentido tiene. O sea, el cristianismo, en el amplio sentido del término cristiano, ha sobrellevado bien estos eh, 2000 años con estos tres credos y la verdad es que no hay motivo para que eso cambie. Bueno, eh, adjunto ahí la palabra lugares exactos y destinatarios. Lugares exactos, ¿por qué? Porque como lo dice el segundo credo, niceno. Entonces se asume que esto fue escrito en el concilio de Nicea, que se llevó a cabo el 325 después de Cristo. Lo cual no, algunos lo van a plantear como un dogma infalible que necesariamente fue así. Muchos lo ponen en duda, insisto, como cualquier cosa de los primeros siglos del cristianismo. Seguramente lo que se puede decir con seguridad, con certeza, es que estuvo vinculado con ese concilio, pero como es más que razonable, es muy poco probable que se hayan reunido en el concilio con la intención. Ok, ¿sabe qué? Vamos a ver qué nos dice, qué creemos. eh, y, ok, escribamos algún tipo de credo, algún tipo de confesión. No, eso sería más presumible en el tercero, en el atanasiano, porque ahí lo declara bastante más explícitamente el credo atanasiano. Ahí el problema es otro. Entonces, como les decía, siempre estos documentos, les decía en la clase anterior, siempre estos documentos surgen como fruto de la contingencia. Insisto, no es que los sucesores de los apóstoles hayan dicho que escribamos una confesión porque queremos decidir quiénes están de acuerdo con nosotros y quién no. Debe haber surgido algún ataque probablemente de los judaizantes, de los que querían mantenerse un poco ahí en el coqueteo con la cultura greco-romana, algo así. Y eso llevó a la necesidad de escribir, en este caso, los credos. Insisto, del que obviamente se sabe muchísimo menos, excepto su contenido, es el credo apostólico. Insisto, el credo niceno se habla del lugar, pero yo apostaría más a que tiene más que ver con la idea de que en el concilio de Nicea quedó plasmada, insisto, la idea de que se llevase o se redactase algún tipo de documento como el que conocemos hoy, como el credo niceno. Hay motivos para creer que sí, otros que no. Indirectamente analizaremos eso al respecto. O sea, tampoco entonces, por lo tanto, se puede hablar de que haya sido se llame niceno, porque con certeza sabemos que fue escrito en el concilio de Nicea o incluso en la ciudad de Nicea. Puede que haya estado vinculado con cristianos que estuvieron en Nicea, porque como les decía, no es que en los documentos que ustedes vayan a encontrar, que obviamente los originales no existen, al igual como los originales del texto bíblico,
vayan a encontrar un documento que diga Credus Nicenus y abajo el texto, o Credus Athanasianus. No, no, eso no existe, nunca eso existió. Sí existe en el caso del atanasiano, que dice escrito en contra de los arrianos, por la herejía arrianista, que brevemente miraremos más adelante. Lo que sí sabemos es que el credo apostólico no fue escrito por ningún apóstol, como les decía, tampoco el niceno en Nicea, o al menos no lo sabemos con certeza. Lo podemos suponer, nada más que eso. Y el atanasiano tampoco por Atanasio. Se le atribuye a Atanasio. Puede que incluso estemos hablando de su escuela de pensamiento. Atanasio era un gran teólogo, un gran pensador, un gran escritor. Por lo tanto, tenía muchos seguidores dentro del cristianismo. Puede que haya sido, por lo tanto, el credo atanasiano fruto de dicha escuela de pensamiento. O que él haya sido el redactor principal, cosa que no tendría nada de malo, por cierto, no le quita legitimidad en este caso. Recordando, insisto, no es que por algo el documento en ninguna parte dice eh, este cristiano, este seguidor de Cristo, Atanasio, escribió estas palabras. Sería muy distinto si lo dijera ahí. No es como el apóstol Pablo que, y eso da para pensar bastante, opina este servidor, el hecho de que, por ejemplo, Pablo, cuando inicia sus cartas, ¿qué es lo primero que hace para presentarse y legitimarse ante los demás cristianos a los que les está escribiendo? Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, o frases similares. Y siempre insistiendo en que él ha tenido el llamamiento del Señor Jesucristo. Entonces, si hubiera sido algo tan explícito como lo sucedía en el caso del apóstol Pablo, lo lógico sería que eh, lo hubiera dejado plasmado por escrito. Recordemos, tenemos que analizarlo, mejor dicho, con la lógica de lo que estaba sucediendo en estos primeros siglos del cristianismo, o incluso mucho más adelante. Ningún documento era escrito, como lo he dicho, dejado claro, con la expresa intención de redactar un documento porque se nos ocurrió. Había una necesidad y se plasmó por escrito, y prácticamente todo lo que sucedía se dejaba en algún documento escrito. Lo que ustedes querían saber sobre, que, en este caso, ya que lo mencionamos, Atanasio, pues bueno, tenían que acudir a una fuente escrita. No podían, aunque parezca irrisorio el ejemplo, no podían entrar a Google o a WhatsApp o a Instagram a analizar y quién es este tal Atanasio. Y a diferencia de lo que sucede en el siglo XX, XXI en adelante, y antes incluso tal vez, la gente confiaba mucho en el testimonio de las personas que hablaban. Por lo tanto, si alguien se presentaba como seguidor directo de Atanasio o que había estado presente en el concilio de Nicea y que hubiera estado vinculado a estos credos, habría sido muy raro que otros cristianos lo pusieran en duda. O sea, eso de dudar, digamos, de tener al mentiroso cara a cara frente a ti, es algo más propio del mundo moderno. El concepto de honor todavía era muy valioso, no así para el mundo nuestro. Por lo tanto, recuerden, hay que tener en cuenta todo este tipo de detalles cuando vemos los textos que están escritos. ¿Por qué fueron legitimados? Además que nosotros lo vemos al prisma de 1700 años o más hacia atrás. Insisto, en donde un documento tardaba de llegar de una ciudad a otra en semanas. O incluso eso no cambió mucho. O sea, por darles un ejemplo, un viaje desde Londres hasta las colonias británicas que hoy conocemos como Estados Unidos, con buen clima, en un buen barco, tardaba 8 semanas. Entonces, sucedió que algunos documentos relacionados incluso con la independencia de Estados Unidos no llegaron a tiempo y las batallas continuaron y siguió muriendo gente. Acá incluso, a pesar de que todo esto sucedía cerca del mar Mediterráneo, deben haber pasado muchos hechos sucesivos, o sea, similares. Puede que se haya excomulgado algún hereje en el siglo III, pero resulta que las enseñanzas de ese hereje ya habían llegado a España, ya se estaban difundiendo, y no había manera de saber que se habían declarado heréticas esas enseñanzas. Entonces, piensen, cuando analicemos la historia, más aún esta, no lo veamos con la rapidez en que nosotros podemos tener acceso a la información hoy. Eso es un concepto que no existía.
sea, el concepto de periodismo o de análisis de algo no existía en aquella época. No había manera de saber mayor información respecto de la validez o la importancia de alguien, excepto su propio testimonio. Pero insisto, la diferencia es que para esa gente, el que daba el testimonio no tenía tampoco en su ideario, en su clic, en su chip de pensamiento, el presentarse con la mentira. El decir yo apóstol Pablo y estar mintiendo y no ser el apóstol Pablo. O sea, la mentira, como lamentablemente en este mundo hispano-católico en el que estamos rodeados, era duramente castigada, muy mal vista. No así, insisto, en el mundo en el que nosotros nos tocó vivir, y más aún en este mundo católico, fruto del tema de los pecados veniales y los pecados mortales. Pero bueno, eh, lo que sí sabemos respecto de los tres textos, y es que obviamente espero lo hayan leído, es que tienen un contenido evolutivo. Recuerden, comparen el contenido del credo apostólico, avancen hacia el niceno, avancen hacia el atanasiano. No solamente en su extensión, que obviamente el niceno es el doble del apostólico, el atanasiano debe ser el más del doble del niceno. Y obviamente en su contenido son mucho más profundos, muchísimo más profundos. Por ejemplo, lo que ven al final abajo en la pantalla, el credo apostólico es simplemente descriptivo y confesante. Declara lo que yo creo, lo que confieso, en primera persona, que no es un detalle menor, por cierto. No es un simple detallito, más aún en aquella época, como les digo, en donde era muy importante los detalles de redacción en un documento. Hoy en día estamos muy acostumbrados al copiar y pegar, en aquella época claramente no. Por lo tanto, cada palabra, cada artículo que se escribía en algún documento serio, era llevado a cabo todo ese trabajo con una minuciosa meticulosidad. Más aún teniendo en cuenta que estas personas estaban defendiendo la fe que ellos tenían, la fe cristiana. Por lo tanto, no iban a hacer un trabajo mediocre. Y más aún, no solamente estaban defendiendo su fe cristiana, sino ¿qué otra cosa también estaban defendiendo ellos? De hecho, ponían en riesgo sus vidas a causa de eso, precisamente sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos, al momento de decir creo, en otras palabras, yo creo, estaban poniéndose la soga al cuello. El cristianismo en esta época todavía estaba proscrito. Recién el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano el año 313. Por lo tanto, todos los que tuvieron algo que ver con la redacción del credo apostólico, o perdón, de los tres símbolos principales, de todos, tenían precio sobre su cabeza. Declararse cristiano era sinónimo de muerte. Así de fácil. Por lo tanto, pensar que esta gente hizo un trabajo apresurado, a la ligera, así como también el de los copistas del Nuevo Testamento, especialmente en los primeros siglos, que, insisto, también el poseer un documento neotestamentario era sinónimo de muerte. ¿Creen ustedes que esta gente iba a hacer un trabajo mediocre, simple? No, de ninguna manera. Sí, o sea, piénsenlo, estaban poniendo en riesgo sus propias vidas por hacer este trabajo, entonces, ¿para qué iban a hacer un trabajo mediocre? O un trabajo que no fuese perfecto. No solamente en el sentido, como les digo, de dar lo mejor a Dios, sino también de que arriesgar tu vida por hacer algo mal hecho, ¿qué sentido tendría? Es una cuestión de lógica que utilizaríamos hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentarios? Bueno, no es técnicamente lo que se estamos hablando. Nuestro compañero Sergio está allá afuera con ganas de entrar y no le es difícil. Entonces, si lo podíamos ayudar. Eh, Ah, está, Sergio ya Sergio. ingresó, hermano. Sergio ya ingresó, ya lo estoy viendo. Sí, yo lo hice ingresar en dos ocasiones. Sí, muchas gracias, que estaba está lento el Zoom, me arrojaba, me tiraba afuera. Así que de verdad, muchas gracias. Ok.
Bueno, continuamos entonces. Algunas consideraciones entonces, por lo tanto. El credo niceno ya es más doctrinal. Ahí ya tenemos una doctrina un poco más desglosada. No un documento muy, digamos, elaborado tampoco, no un trabajo más tan erudito, pero sí, por supuesto, es mucho más elocuente en todos sus puntos que el credo apostólico. Y ni hablar, el credo atanasiano no solamente es doctrinal, sino ya también tiene un contenido apologético. ¿Recuerdan cuál es el subtítulo del credo, el del credo atanasiano? La Santísima Trinidad. No, subtítulo, la frase que viene inmediatamente después Contra los donde dice, arrianos. Contra los es Cristo arrianos, ¿no? contra los arrianos. ¿Alguno de ustedes sabe quiénes eran los arrianos? Los arrianos, Ellos, ok, sí, te- hermano, sí, por favor. me disculpan, por favor, y no es que la tenga certera, pero algo investigué. Ellos tenían la doctrina cristológica de que Jesús es el Hijo de Dios, procedente del Padre no eterno, pero si no engendrado del Padre, en que Dios crea el tiempo, o sea, no tenían el Dios trino, Claro, básicamente eso. básicamente eso, digamos en una manera bien resumida, si bien habían algunos más radicales que otros, pero seguían las doctrinas de Arrio, si mal no recuerdo era de Alejandría. Y Arrio y sus seguidores negaban rotundamente la existencia de la Trinidad y obviamente la divinidad de Cristo. O sea, digamos, son muy similares en ese aspecto a lo que hoy conocemos de los autoproclamados testigos de Jehová. Y obviamente, al igual que ellos, de hecho, que los TJ, em, creían que Cristo era un ser creado, o sea, que tenía un origen específico, obviamente, en la eternidad pasada, pero que sí tenía un origen. Por lo tanto, no compartía una esencia divina con Dios Padre, y poca importancia le daban al Espíritu Santo, por supuesto. Insisto, tenían básicamente el mismo concepto, comillas, trinitario que tienen los hoy llamados así testigos de Jehová. Por lo tanto, o sea, era una herejía, digamos, cualitativamente gigantesca. No era simplemente una diferencia de opinión como otras tantas que existieron. Estamos hablando de negar la naturaleza de Dios mismo. O sea, si negamos la Trinidad, estamos creyendo en un Dios totalmente distinto. No era aquí como la diferencia entre los seguidores de Pablo y Apolos, que se menciona en la Biblia, porque después de todo, por algo en ningún momento ellos se mutuamente excomulgaron. Siguieron siendo hermanos en Cristo y finalmente se aunaron esas posiciones. El tema era más un asunto de liderazgo, pero no de que uno enseñara A y el otro enseñara Z, que este sí era el caso. Por supuesto que los arrianos eran derechamente una herejía, y más aún con Arrio a la cabeza, que era un hombre muy erudito, muy docto. Y estamos hablando nuevamente de un mundo antiguo en donde la gente era muy dada a caer bajo el manto de la autoridad, donde la gente, más que creer por convicción propia, como espero que sea el caso de cada uno de los aquí presentes, creía ¿por qué? Porque Arrio lo dijo, porque Atanasio lo dijo, porque Orígenes lo dijo. O sea, era una cuestión más de estar de acuerdo con el pensamiento de alguien con mayor autoridad que insisto, por una cuestión de convencimiento propio, de análisis propio. Por lo tanto, cuando aparecían estos herejes, que sin duda eran muy elocuentes, muy eruditos en su escribir, en su hablar, era muy fácil que estas ideas heréticas tomaran velocidad, aprendieran muy rápido. Y lamentablemente esta herejía arriana tomó, dame un segundo, tomó fuerza de manera muy rápida y bastante extensa. Ya, como lo decía, todos estos credos parten con alguna contingencia. Imagínense la importancia que tuvo el arrianismo, que fue necesario escribir un credo en contra de ellos.
sea, ¿recuerdan la clase anterior? Hablábamos del divorcio entre Missouri y nosotros. No nos reunimos a nivel mundial los que hoy pertenecemos a CELC a ver qué concepto de iglesia teníamos. No, simplemente se llegó al divorcio, al cisma, punto. Pero no hicimos ninguna declaración doctrinal, ni estuvimos encerrados semanas redactando un documento prácticamente para adjuntarlo al libro de Concordia. No, pero acá en este caso, imagínense, era tal la difusión, el alcance que tuvo el arrianismo, que fue necesario escribir un credo en contra de ellos. Eso demuestra en buena medida la debilidad del cristianismo de los primeros siglos. O sea, la cantidad de vientos de doctrina que ingresaron al mundo cristiano primitivo, para no decir apostólico, fue gigantesca. No sé si han leído alguna vez o conocido algo de los llamados, mal llamados evangelios apócrifos, que sé yo, el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, el evangelio árabe de la infancia de Jesús, el evangelio de María, la carta a los nicenos, de hecho hay una, el evangelio de los ebionitas y así. O sea, todos esos documentos no solamente se puede ver al conocerlos un poco, que quedaron fuera del canon del Nuevo Testamento, no por una cuestión de capricho de los que de quienes hayan sido que redactaron o recopilaron o dieron forma, perdón, al canon del Nuevo Testamento, sino por una cuestión de que el contenido de ellos es diametralmente distinto, no necesariamente contrario, por cierto, a lo que nos relatan los demás evangelios. Por ahí tal vez recuerden de la famosa película esta del Evangelio de Judas, creo que se llamaba, tal vez hizo famoso un poco el tema hace unos 20 años, tal vez un poco más, si mal no recuerde, no, un poco más, 25 años. Y ahí estuvo más de moda el tema, pero esos famosos mal llamados evangelios apócrifos, eh, si al menos los que existen solamente en castellano, dan el lugar más o menos para hacer unas dos Biblias completas. Y esos fueron escritos en un periodo no mayor a 200 años. Y ahí estuvo metido el gnosticismo, que muy probablemente el credo niceno algo tuvo que ver con eso, con atacar o defenderse del credo del gnosticismo, no, sin A, gnosticismo. Recuerde, el gnosticismo que de hecho casi aniquiló al cristianismo en el siglo II y III. El gnosticismo era el resumen de las doctrinas de diversos grupos autopercibidos cristianos, que decía que la principal manera de acercarse a Dios no era ni por el mérito de Cristo, como nosotros bien lo entendemos, ni por el conocimiento bíblico, sino a través del conocimiento en el sentido amplio del término. Por eso el nombre que tomaban, gnósticos, del conocimiento, pero podía ser conocimiento revelado como al estilo bíblico o conocimiento natural en la observación de la naturaleza. O sea, era más un mundo, un pensamiento griego con algún retoque cristiano. No era para nada, digamos, o sea, un pensamiento cristiano. Por lo tanto, les era absolutamente indiferente si Cristo había resucitado o no. Es más, lo creían absurdo. ¿Por qué? Porque creían que Dios que Cristo, al ser un ser espiritual, no podía haberse encarnado en un ser humano como nosotros. No creían obviamente en las dos naturalezas de Cristo. Por lo tanto, negaban la encarnación de Cristo. Por lo tanto, como conclusión lógica, les era absolutamente indiferente si es que Cristo había resucitado o no. ¿Por qué? Porque no había ningún cuerpo físico para hacer resucitar. Hermano Benjamín, le escucho. Gracias, hermano. Bueno, he querido investigar con respecto al tema y por favor, si no lo digo, no salgo de la duda, pues no estoy tranquilo. Me da la impresión de que ellos prácticamente eran obligados para poder, digamos que creer en algo o en alguien. Y todos nosotros tenemos claro que la obra no es del ser humano, sino del Espíritu Santo de nuestros corazones por fe. Entonces, en el caso de los arianos, me da la impresión, por favor, doctor, corríjame, que ellos si el líder, digamos que el líder decía
siendo blanco era negro, ¿había que aceptarlo? ¿Esa era la dinámica? Esa es mi pregunta. Respecto de la autoridad en general, sí. Tanto, no necesariamente de manera obligatoria, pero la gente tendía a rendirse muy fácil. No era como la dinámica que conocemos desde la Reforma en adelante, en donde la gente busca su propio entendimiento. No, tal vez la gente por un tema de comodidad, tal vez por un tema de cobardía, simplemente tenía su líder allá, fuera un buen líder o no, ya sea en el ámbito religioso, político, el que usted quiera. eh, por algo, de hecho, el Imperio Romano sobrevivió esos últimos 400 años, hasta que se disolvió el 471, si mal no recuerdo. No porque, o usted cree que alguien podía ver algo bueno en Calígula, en Nerón, y en todos esos connotados emperadores romanos. ¿Alguien en su sano juicio podía ver algo minúsculamente bueno en dichos líderes? Claramente Sanguinarios. no, hermano. Claro, pero ¿qué es lo que veían? Veían a César. Y si lo dice César, pues bueno, no me quedará otra que hacerle caso a César, digamos César o al emperador. Por lo tanto, sí, era muy fácil que eso pasara en cualquier ámbito de cosas. La gente no tenía la idea de desarrollar el propio discernimiento. En ese aspecto, el cristianismo fue bastante visionario al respecto, porque fue la primera fe, al menos masivamente difundida, en donde la gente debía tener, o se esperaba que tuviese, un conocimiento propio del personaje al que decían seguir, los cristianos, a Cristo mismo. Basándome ya sea en las epístolas, en los evangelios, pero lo que se esperaba era que por algo se escribían estos documentos, para que la gente conociera, no solamente para que repitieran lo que Pablo les decía, lo que Pedro les decía, lo que Apolos les decía. Pero sí, la gente era muy dada, y eso tal vez con el tiempo se acrecentó, a caer en el argumento de la autoridad. Es que lo dice tal o cual. Y claro, insisto, por eso veían en Arrio, en este caso, un erudito. Bueno, el erudito sabe más que yo, por lo tanto, da igual si es que, como dices tú, si siendo blanco era negro, pero como el erudito dijo negro, pues bueno, así será. La gente no tenía esa idea de ir más allá de lo que me estaba diciendo el líder de turno. Bueno, eh, ok, continuando. Bueno, otras consideraciones. Como lo decía, el credo niceno ya es más doctrinal. El atanasiano ya es doctrinal y tanto apologético. Y el credo apostólico es una declaración corta y básica de las creencias cristianas que se originó en los primeros siglos del cristianismo. Eso es básicamente, junto con el texto en sí mismo, lo más profundo que se podría decir como una definición de lo que es el credo apostólico. Es una declaración corta y básica de las creencias cristianas, de los primeros siglos del cristianismo. Insisto, no podemos hablar de lugares, de circunstancias, de fechas, de personajes. De ninguna manera. O sea, la respuesta que yo le dé a cualquiera de esas circunstancias, o sea, preguntas, les estaría o mintiendo o elucubrando. Al final no sé qué sería peor. Creo que simplemente lo que compete en este caso es quedarnos con el documento en sí mismo, con su contenido, y en el caso de lo que estamos haciendo ahora es comparar la evolución que tuvieron estos documentos entre sí. Me refiero el apostólico en relación al niceno y posteriormente al atanasiano. Es más, ni siquiera se podría decir que el credo apostólico es del siglo II. No encontramos documentos de fecha alguna, o sea, digamos que no sean ya con la Iglesia Católica Romana existente, en donde se mencione así con exactitud, nosotros hemos confesado, creído lo que dice el símbolo apostólico. No, insisto, hasta eso es líquido, digamos, no hay una base sólida para afirmar tal o cual fecha. Por lo tanto, hasta los mismos teólogos católicos, que son obviamente los más dedicados a este tema, se quedan más que a ver, el otro día revisaba un libro de este caballero Joseph Ratzinger, ¿cómo se llama este? Benedicto XVI, pero cuando él todavía era cardenal, que como teólogo, por cierto, era un teólogo fabuloso.
Y él, en un libro que se llama Introducción al Cristianismo, precisamente hace un estudio sobre el credo apostólico. Y la verdad que es un estudio fabuloso, muy bueno, de hecho. Pero precisamente creo que no es casualidad que él omitió la parte en donde analizar sus orígenes, su, sus redactores, todo lo que ya les mencionaba. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que sea que se diga al respecto va a ser solamente una suposición. Lo mismo este otro teólogo hereje suizo, Karl Barth, en su libro Introducción a la Teología Evangélica, también hace exactamente lo mismo, en donde la verdad las conclusiones que ambos plantean no son particularmente muy distintas, tampoco son particularmente heréticas. Yo creo que ese libro es de lo poco rescatable que tiene Karl Barth. Eh, el teólogo, él también fue teólogo del siglo XX, creo que murió en 1986, por ahí. Eh, pero, insisto, hasta teólogos de fuste como ellos se quedaron solamente en eso, en lo que se puede saber con certeza, y es el texto, nada más. Ir más allá de eso, insisto, no tiene sentido alguno a opinión de este servidor. Y bueno, el credo niceno, también formulado en el concilio de Nicea, y ahí no sé si se dan cuenta, pongo en letra negrita, no en Roma. ¿Por qué creen que lo hice? Nicea, no Roma. O ya sea, se atribuye a Nicea, pero bueno, está vinculado con Nicea. Y fue no antes del 325, que fue cuando se hizo ese concilio, el concilio de Nicea. Bueno, termino de leer la declaración. Es una declaración detallada, ahí sí, de las creencias cristianas. Se habla principalmente de la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Piénsenlo, ¿por qué creen ustedes que es importante que haya mencionado la palabra no Roma? No en Roma, perdón. ¿Cuál es el principal motivo de argumentación católico-romana hasta el día de hoy? Tal vez hasta si entran a YouTube, por ahí van a ver eso. Van a ver que el primer dardo de ataque del catolicismo romano, ya sea desde los más eruditos hasta los más simples blogueros, youtuberos católicos que puedan encontrar por ahí, el principal dardo de ataque es ese, el origen supuestamente apostólico romano del cristianismo. Díganme, ¿no les resulta más que razonable que si este concilio fue llevado a cabo en Nicea, o sea, se sabe que fue hecho, digamos, llevado a cabo en Nicea, el 325, este concilio, que estaría vinculado con el credo que hemos conocido? ¿Por qué entonces, si ya Pedro había sido obispo de Roma, había dejado su línea de sucesión apostólica, y Roma había tomado la primacía o el primado por sobre las demás iglesias cristianas? ¿Por qué entonces no hay ningún credo, ni siquiera de estos tres, o ningún otro existente que haya sido escrito en Roma? ¿No les resultaría más que razonable? Si el Vaticano tuviera razón en su supuesta sucesión apostólica, insisto, ¿por qué no hay ningún documento histórico relevante que esté vinculado con Roma y con su supuesto papa? Porque va en contra con la verdadera fe, la doctrina de Cristo. Por supuesto, o sea, uno, porque no hay prueba alguna de que eso haya sucedido. Incluso en la Biblia, por ahí les puedo enviar después el link en donde converso con un amigo calvinista sobre el tema de la sucesión apostólica o de si Pedro fue el primer papa. Y ni siquiera en la Biblia se puede ver que Pedro haya sido el primer líder de la iglesia y por lo tanto el primer obispo de Roma. Malamente podría entonces decir que sus supuestos herederos fueron los obispos de Roma y a su vez eso de que el episcopado en Roma pasó a ser lo que conocemos hoy como el herético papado. Eso, más allá de la imaginación tan fecunda que caracteriza a nuestros amigos vaticanistas, no tiene asidero alguno.
insisto, no, para serle franco, este servidor nunca había pensado en ese pequeñísimo gran detalle. Si hubiese sido Roma desde un principio una sede episcopal tan relevante como la plantea el Vaticano y toda su cloaca abierta, conocida como magisterio, ¿por qué entonces no hay ningún documento de esta categoría en los anales del cristianismo primitivo? Ni sea. O sea, algunos dirán, bueno, la epístola a los romanos es la más fuerte en doctrina. Sí, pero esa epístola fue escrita en Roma o para los romanos. O sea, epístola de apóstol Pablo a los romanos, a una comunidad que ya existía, para los romanos. Para los romanos. Exacto, no de ellos. Si ellos hubieran tenido a su supuesto obispo en Roma, ¿por qué entonces no escribieron esa fabulosa carta desde allá? O sea, en cambio, lo poco que se sabe del cristianismo primitivo es que es cierto, estaban en las iglesias más cercanas al Mediterráneo, pero naturalmente partieron en Jerusalén. ¿Dónde más? E insisto, hasta lo que comentaba la clase pasada respecto de la diáspora judía. Pero ahí, de hecho, se menciona un obispo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era? Ahí, si alguno lo recuerda, se lo agradecería mucho, pero se menciona cuál habría sido el primer obispo. Y obviamente ese obispo no fue Pedro. Pero bueno, eso ya da para una discusión muy extensa que ahora no tenemos tiempo para llevar a cabo. Eh, el credo de Atanasio, aunque menos conocido y utilizado, enfatiza la doctrina trinitaria y la divinidad de Cristo. Precisamente por eso, por el subtítulo que tiene, el ataque de los arrianos y su herejía. Y como lo dice ahí, se le puede atribuir a Atanasio, pero no es que el documento haya tenido su nombre y firma, no, de ninguna manera. Y bueno, a esto, aquí nos podemos detener, perdón, un poco más en lo que les decía hace unos minutos atrás. A opinión de este servidor, el contenido y reacción de los tres símbolos principales tira por tierra la pretendida sucesión apostólica del Vaticano. ¿Por qué no hay ningún papa vinculado con alguno de estos documentos? ¿Por qué no hay ningún obispo de Roma vinculado a ellos? ¿Por qué no está la palabra Roma o magisterio? Todo lo que ya sabemos que con lo que nos bombardea el Vaticano respecto de la ilegitimidad de nuestras iglesias por el hecho de no venir eh, del siglo I. Bueno, como si acaso ellos tuvieran alguna manera histórica de demostrar que vienen del siglo I. Es cierto, nosotros no venimos del siglo I, no podemos mentir en eso, pero ¿de qué vamos a preocuparnos? ¿De la doctrina que enseñamos o de la perdón, o de la cronología que tenemos? Supongamos que fuera verdad esa barrabasada que enseña el Vaticano de su sucesión apostólica y que el magisterio es heredero directo de los apóstoles. Supongamos que fuese verdad. ¿Eso le da legitimidad a las herejías que enseña el Vaticano? ¿No? De ninguna manera. O sea, claro, para ellos sí, pero ¿basados en qué? O sea, ellos nos critican a nosotros por el principio de la sola escritura, porque dicen que no está plasmado en ninguna parte de la Biblia, curiosamente. Aunque dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Pero bueno, nos dicen es que nosotros decimos que la Biblia dice que es palabra de Dios, y por eso nosotros nos apegamos al principio de la sola escritura, y lo consideran algo ridículo. Pero ellos dicen que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el magisterio lo dice. Pero por otro lado, ellos caen en ese mismo argumento circular del cual nos critican. Ellos dicen, el magisterio dice que la Biblia es palabra de Dios, etcétera. ¿Y quién le dijo al magisterio que ellos tenían la autoridad para decidir eso? ¿Sabe quién es? Ellos mismos, nadie más. ¿O acaso pueden demostrar los amigos del Vaticano que su herético magisterio
recibió alguna revelación divina directa, una unción de manos al estilo episcopal que les declarara dicha autoridad? Creo que no. Pero nuevamente, insisto, el hecho de que no haya ninguna vinculación en estos que son documentos antiguos, no haya ninguna cable de unión, Jerusalén, apóstoles, primeros cristianos, Roma, o Vaticano, o Magisterio, no hay ninguna unión ahí. ¿Por qué no iba a haber alguna? O sea, ¿creemos en un Dios tan inepto que no fue capaz de hacer eso? Lo cual no significa qué cosa, que siendo bien cristianos en nuestra afirmación, es porque a Dios simplemente el origen histórico de o geográfico de algo le tiene sin cuidado. ¿O acaso los judíos, ese debate está en la misma Biblia, en el mismo Nuevo Testamento? Los judíos de Jerusalén, o los cristianos de Jerusalén, naturalmente creían que tenían primacía sobre los demás, por ser judíos. ¿Y qué les responde Pablo? No hay judío ni hay griego. Fin de la historia. No discutan ridiculeces. En cambio, pareciera que, o sea, no pareciera, esta gente del Vaticano tiene esa obsesión, que yo creo la verdad es justificada. ¿En qué sentido? En que obviamente un católico romano no puede justificar su herejía con la Biblia en mano. Y por lo tanto tiene que acudir a su magisterio, lo único que tiene a su alcance. Por lo tanto, claro, y ahí entonces su magisterio les dice que ellos son los herederos de los 12 apóstoles. Ok, asunto solucionado para ellos. Pero cualquier historiador serio, incluso católico romano, va a derechamente negar que haya una sucesión apostólica papa tras papa desde Pedro en adelante. Insisto, nunca van a encontrar un historiador serio que haga tal afirmación. Insisto, ni siquiera católico. O en el mejor de los casos, teólogos católicos de fuste, nuestros apologistas latinoamericanos que tenemos hoy en día, en el mejor de los casos lo omiten o hablan en conceptos espirituales, pero no históricos, no reales. Insisto, como lo dice ahí, ¿por qué no se habla en estos textos de un líder o un papa? Fíjense, ni siquiera se da a entender ni remotamente en los tres símbolos principales que haya habido un líder después de nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad hubiera habido un papado, ¿por qué no se apela a la importancia de un papado o un obispo universal en el contenido de estos textos? Nuevamente, ¿no les resultaría más que razonable que eso sucediera? No hay un líder aquí eh, a lo más Atanasio, pero suponiendo que Atanasio hubiera sido el que escribió el credo atanasiano, pero él no se presenta como el que le da autoridad al credo atanasiano. Insisto, a veces es muy bueno, muy interesante utilizar la lógica en este tipo de discusiones. Bueno, si bien no se menciona expresamente la Biblia, y esto profundiza el punto que les estaba diciendo, su contenido tiene una base netamente escritural. Guapelado. No apelan estos documentos a una autoridad personal o a un cuerpo colegiado. Copia. En ninguna parte se habla de que apelen a una autoridad, simplemente describen lo que existe y esa descripción que hacen es totalmente bíblica, escritural. Entonces, nuevamente, ni Roma, ni primado, ni sucesión apostólica, nada de eso hay, lo cual a la luz de estos textos es absolutamente irrelevante. Insisto, cualquier católico romano, por muchas volteretas que intente darse, cual trapecista, no va a poder encontrar en los tres documentos más importantes del cristianismo, después de la Biblia, por supuesto, va a encontrarle alguna unión entre su primado, entre su papa, entre su magisterio, entre su colegio cardenalicio,
y, eh, y los credos, o sea, a la luz de estos credos. Ninguno. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano, yo, qué pena ser el que soy el que interrumpo, ¿cierto? Mis disculpas, pero en el credo Atanasio me llama poderosamente la atención de que hablan de, voy a intentar leer un fragmento, dice, como tampoco son tres increados ni tres inmensos, sino un creado y un inmenso. Igualmente el Padre, el Todopoderoso, el Hijo, es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Hay una palabra que llama, que dice más adelante compelido, o sea, no tengo claro por qué está ahí, si eran obligados o son obligados. Insisto en estos términos, porque más o menos por algunos textos que he intentado ver o algunos videos, los romanos también imponían las cosas y precisamente por lo que usted menciona, no lo pueden apoyar en los credos. Y he tenido charlas con sacerdotes y llegan a lo mismo. Me dicen claramente que por fe, le digo, pero si por fe el Señor actúa en mi corazón al leer y discernir el Evangelio, ¿por qué ustedes no me lo pueden explicar? Y se quedan allí intactos, impávidos y no saben decir absolutamente nada. Por eso sus argumentos son sólidos, hermano. No sé si he sido claro. Sí, sí, muchas gracias. Es que, insisto, yo creo que a veces cuando los romanistas insisten en esa, contumazmente con esta niñería de la sucesión apostólica histórica, creo que a veces eso es más que todo un hobby, una entretención de mal gusto de algunos, insisto, teólogos católicos, y ni siquiera de gran monte, insisto, los grandes teólogos católicos no se van en esta discusión o no le quitan legitimidad. Basta con leer muchos documentos o libros de, insisto, renombrados teólogos católicos cuando escriben sobre Lutero, sobre la reforma, ya sea luterana o calvinista o anglicana, no se van es que Lutero no tenía la sucesión apostólica, es que Lutero no recibió imposición de manos, etcétera. No, se van, qué sé yo, que están en desacuerdo con lo que hizo Lutero, que Lutero, no sé, tenía, qué sé yo, todos los defectos que usted quiera, Enrique VIII con los anglicanos también, Calvino otros tantos, pero no entran en, insisto, en esa niñería de es que nosotros tenemos autoridad porque Cristo se la entregó supuestamente a Pedro y Pedro la heredó histórica y cronológicamente hasta el día de hoy. No, eso ningún teólogo católico serio lo hace. Insisto, no estoy hablando del sacerdote que nos podemos encontrar aquí a la vuelta de nuestras casas, no, estoy hablando de Joseph Ratzinger, incluso el mismo Karol Wojtyła, ¿cómo se llama? Juan Pablo II, Gerhard Thyssen, o el más notable de todos los biógrafos sobre la vida de Lutero, era católico, Ricardo García Villoslada, y habla en términos pero muy elevados de Lutero. Eh, pero en ningún momento, insisto, atacan a Lutero y el luteranismo y la reforma en general, basándose en que, es que estos herejes protestantes no tenían la sucesión apostólica, por eso la reforma fue mala. No, insisto, en esa niñería caen acá estos, como les digo, teólogos, o no, ni siquiera teólogos, no lo son. Estos pseudo apologistas católicos de poca monta, que tratan, insisto, de aferrarse a algo que es imposible de aferrarse. ¿Por qué? Porque nadie puede negarlo, nadie puede afirmarlo. O sea, claro, nos pueden preguntar, ¿y de qué manera usted refuta la sucesión apostólica? Imposible que la pueda refutar, al contrario, son ellos los que tienen que demostrarla. O sea, son muy astutos en ese aspecto. Nos ponen la carga de la prueba a nosotros, los protestantes, en vez de justificarla a ellos. Si la sucesión apostólica fuese tan obvia, tan clara como algunos la plantean, ¿por qué entonces no es tan fácil de argumentarla? Para pensarlo. Bueno,
Y algo muy importante, se nos fue rápido el tiempo, es la palabrita creo, en primera persona singular. Yo creo. ¿Por qué? No sé si lo habían pensado alguna vez. El simple concepto credo da muestra de la idea del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Por qué? Porque cada uno, cada cristiano de los que estaban aquí confesando su fe en los tres credos, podía por sí solo decir yo creo en Dios Padre, etcétera. O sea, se ve, insisto, ¿por qué no utilizaron la palabra entonces creemos? Juntos creemos, o como cristianos creemos. Y eso tiene un solo nombre, le guste o no a nuestros amigos romanistas, sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno es nuestro propio sacerdote a través de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos del Papa ni de Pedro y sus supuestos sucesores. No, ¿por qué? Porque yo creo. O sea, incluso esa palabra o esa frase, yo creo, nos puede servir también nuevamente para demostrar que la legitimidad de la fe cristiana no pasa por la historia, sino pasa por lo que, valga la redundancia, yo creo. Yo creo, no porque la historia lo dice, sino porque las escrituras lo dicen. O por último, porque el credo apostólico está de acuerdo conmigo. Pero no yo creo, eh, porque el obispo de Roma lo dice. Insisto, es que claro, como indirectamente lo dice usted, hermano, no les queda a estas personas otra opción que acudir a ese argumento de la autoridad, porque es lo único que tienen. Bueno, pero insisto, piensen en lo importante que es que hayan escrito todos estos autores esa palabra, creo, en primera persona singular. O sea, quiere decir que la famosa frase de Tertuliano, nulla salus extra ecclesia, no hay salvación fuera de la iglesia, de acuerdo a los preceptos que Roma enseña, es absolutamente nula. ¿Por qué? Porque yo creo. Es cierto, creemos en la Santa Iglesia Cristiana, pero a la cual adherimos, no la que nos da la fe. ¿Por qué? Porque yo creo en el Cristo que me da la fe. Y eso, insisto, es lo que desde la Reforma en adelante se conoció como el sacerdocio universal de los creyentes. Bueno, como una breve acotación, el credo atanasiano no es aceptado a plenitud por la Iglesia Ortodoxa a causa del debate del Filioque, que llevó al cisma de Oriente en 1054. El Filioque fue el debate si el Espíritu Santo procede, perdón, del Padre y del Hijo o solamente del Padre. Y no, para ellos, los católicos ortodoxos, ellos creen que solamente procede del Padre, mientras que todo el cristianismo occidental, católicos romanos y protestantes, creemos que procede del Padre y del Hijo. La verdad hay que ser bien sincero, esto en realidad fue cuando se llevó a cabo en los concilios lateranenses, que fue lo que sucedió en 1054, cuando el Papa se mutuamente excomulgó con el patriarca de Constantinopla, y ahí surgió lo que conocemos como la Iglesia Ortodoxa. Eh, en realidad fue una división que tarde o temprano iba a llegar. ¿Por qué? Basta con ver cómo es una misa ortodoxa versus una misa católica romana. El mundo oriental estaba mucho más lleno de misticismo, de significados muy distintos, con toda una simbología muy distinta a la del frío mundo occidental, digamos. Mucho más apegados a ciertas tradiciones que en el mundo occidental nunca llegaron. Entonces, simplemente lo que pasó en 1054, el famoso cisma de Oriente, fue, como diría la novela crónica, una muerte anunciada. Tarde o temprano ese quiebre se iba a llevar a cabo. Y claro, tuvo un manto teológico, tuvo un manto de debate teológico
que se llamó la cuestión del filioque, pero insisto, eso fue más un debate de análisis filosófico que teológico. Y eso, por cierto, nuevamente un paréntesis, se me disculpan, nos demuestra otra cosa de la que tanto nos acusan los católicos romanos, especialmente a los luteranos, que Lutero dividió el cristianismo. Pues miren la fecha que está ahí, 1054. ¿Cuántos años después fue excomulgado Martín Lutero? En el 1520, 10 de diciembre. Y Lutero se llevó consigo parte de Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Letonia, uno que otro reino por ahí en Europa. Bueno, después surgieron los calvinistas, los anglicanos, etc. Pero en el Cisma de Oriente se fue más de la mitad del cristianismo, más de la mitad, insisto. Es cosa de ver un mapa. El mundo ruso, por ejemplo, todo el mundo de la península balcánica, la ex Yugoslavia, todas esas, Grecia, por supuesto, o el imperio bizantino, que se disolvió o fue disuelto en 1483, perdón, 1453. Todo esas, o sea, insisto, geográfica y numéricamente se fue más de la mitad del mundo cristiano con la Iglesia Ortodoxa. Pero nos acusan a nosotros arteramente de que nosotros dividimos al cristianismo. Lutero simplemente tiró la puerta de un país que ya estaba cayéndose en ruinas y por su propio, sin ayuda de nadie. Entonces, insisto, cuando se nos acusa, cuidado, eh, de que Lutero fue quien dividió el cristianismo, insisto, miremos un poquito, simplemente recuérdenle esa fecha, a algún católico romano, año 1054, ¿qué les dice? Y ahí está la respuesta. Bueno, y finalmente los tres símbolos principales, luego del cierre del canon del Nuevo Testamento, son el primer acto de separación de aguas, como se podría decir, en la existencia del cristianismo. O sea, eran en todo movimiento que adjunta o que tiene alguna creencia, más aún una creencia religiosa, es necesario decir o decidir quiénes sí y quiénes no, quiénes están dentro de la cerca, quiénes están fuera, o en una primera instancia, cuál es la manera o ponemos una cerca o no. O sea, era necesario decir, ok, ustedes están con nosotros o no lo están. O sea, obviamente eso no lo podía hacer por sí solo el Nuevo Testamento, porque obviamente el Nuevo Testamento tiene muchas doctrinas, muchas ideas, algunas que quedan evidentes, otras que quedan subyacentes, algunas son mucho más claras y evidentes, otras no tanto. Entonces tiene que haber un desglose de las creencias que habían. Insisto, y en este caso, los credos, pero particularmente, por supuesto, el apostólico, fue el primero en dejar claro que los cristianos necesitaban, no solamente que tenían, sino que necesitaban un sí o un no. ¿Qué marcaba esa línea delimitatoria? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? O en este caso, ¿bajo qué enseñanzas? Y en ese sentido, los tres credos jugaron un rol no solamente fundamental, sino también muy exitoso. Especialmente lo que les decía, el subtítulo del tercer credo, atanasiano, contra los arrianos. Piensen, o sea, no llevábamos ni 300 años de cristianismo y ya teníamos una gigantesca herejía. O sea, quiere decir eso, demuestra claramente que no, a diferencia de lo que se nos trata de decir hoy en día a los cristianos en general, ya sea católicos o evangélicos, de que, como dicen, la doctrina divide. Exacto. ¿Qué tiene de malo eso? Por supuesto que la doctrina divide. Es más, para eso está. Si no, entonces cada uno que quiera lo que estime conveniente. O sea, pueden hacerlo, por supuesto. No vamos a caer al estilo de la Inquisición romana con Torquemada a la cabeza y quemar a todos los que piensan distinto que nosotros. No. Pero lo que sí tenemos que hacer es eso, darle la oportunidad al otro de equivocarse. Si no, ¿qué sentido habría tenido difundir la Biblia? Tenemos que correr ese riesgo, por cierto.
disculpen nuevamente el paréntesis, de que la gente se equivoque al interpretar la Biblia, pero para evitar ese error, no podemos caer en al nivel, insisto, de Inquisición, en donde si la persona no creía, o mejor dicho, para que no se equivocara, nosotros le decíamos obligatoriamente lo que debía creer o no, al estilo de que lo que pasó en la Europa comunista, de lo que podían hacer o no, de la manera en cómo les controlaban sus vidas, al estilo de la Inquisición romana, de qué tipo de cristianismo podían seguir o no. Ese tipo de obligatoriedad en la creencia no solamente es una muestra de maldad, ya sea en el caso, qué sé yo, del mundo soviético, de todo lo que ya sabemos en el ámbito político, en el caso de la Inquisición, en el ámbito religioso. No solo, y como les digo, no es solamente una muestra de maldad, sino también una muestra del fracaso de ambos sistemas. En el caso del Vaticano, ¿por qué? Porque con sus hogueras ardiendo, demostraban su fracaso en su proyecto ético doctrinal y por lo tanto moral, dejando claro que la única manera que tenían de tener fieles o mantener fieles a su gente era con el temor de la hoguera. No estoy diciendo que el protestantismo haya actuado perfectamente en ese aspecto, por supuesto que se equivocó en muchas cosas, pero no, insisto, no podemos argumentar que vamos a amenazar o tratar mal al que cree distinto que nosotros, o no permitir que la gente interprete la Biblia libremente. Por ahí he recibido críticas muy duras de luteranos, en este caso, ¿por qué no decirlo? De la Yela, de la iglesia hermana que Missouri tiene en Argentina, de que cómo se me ocurre decir que la gente pueda interpretar libremente la escritura. Pues bueno, los cristianos del siglo I hicieron eso, o perdón, de los primeros siglos hicieron eso, y ahí están los credos. ¿Por qué subestimar tanto el pensamiento de los creyentes? Y si alguien, y claro, lo primero que me argumentaban, insisto, eso fue hace menos de un año, es que la gente puede creer lo que quiera. Exacto. ¿Qué vamos a hacer en contra de eso? Ok, es distinto que alguien que sea parte de nuestra iglesia. Ahí, obviamente, evidentemente, todos nos tenemos que poner bajo el manto de nuestras confesiones. Pero negarle a la gente el derecho a estudiar la Biblia por sí sola, pues bueno, es negar los orígenes de la reforma misma. Insisto, hacer lo contrario sería no solamente una muestra de maldad, sino una muestra de nuestro fracaso. Fracaso que, por cierto, mejor dejémoselo adjunto a la historia del Vaticano, pero no la nuestra. Muchas gracias. Llegando ya entonces a la finalización de la clase, preguntas, comentarios. Qué pena, hermano. Yo quisiera tener su respuesta. Voy a intentar ser breve, aunque yo ya lo tengo claro por fe, pero me gustaría escuchar su respuesta. Vamos a trasladarnos a la década de los 50 del siglo pasado. Una familia, sus dos hijos, una niña de 3, un bebé de 70 días de nacido, de un pueblo se trasladaron a una finca 3 horas a caballo, cruzaron un río. En ese transcurso del viaje el bebé enfermó, esto es verdad, y en la fiesta a altas horas de la noche el niño ya en asfixia, los padres decidieron regresar al pueblo para llevarlo al puesto de salud, yo qué sé. En el recorrido de regreso el bebé ya desesperado, la madre y el padre decidieron bautizarlo y lo hicieron. Cuando llegaron al pueblo y lo llevan al puesto de salud, el médico de turno le dijo que el bebé había muerto hace mucho rato. Cuando lo bautizaron, él estaba vivo. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Ese bautismo es válido? ¿Había agua? ¿Estaba el padre y la madre de la fe? ¿Ese bautismo es válido? Es válido porque, insisto, fue en agua, fue bajo la palabra, las circunstancias personales bajo las cuales haya sucedido dicho bautismo ya no son más importantes que, que el sacramento en sí mismo. Insisto, Amén, hermano. el bautismo, ¿qué es lo importante en el bautismo? ¿La persona bautizada o el sacramento que es entregado? El sacramento que es entregado, porque está la presencia de Dios.
Exacto, por lo tanto, o sea, por algo le llamamos el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos da? Vida. Vida. Insisto, Sí, ya los hermano, pero pormenores de tipo, no sé, espirituales, metafísicos, ya eso, insisto, dejémoselo a Dios. Eso, evidentemente, cualquier exacto. persona que, insisto, es como, además que plantearnos la doctrina y la fe en situaciones limítrofes no es ni bueno ni tampoco recomendable, porque siempre van a haber situaciones limítrofes respecto a alguna coyuntura de la vida cristiana. Mejor quedarnos con lo que sabemos, más que preocuparnos o volvernos locos por lo que no sabemos. Y lo que sabemos es que el bautismo es válido por sí mismo, Exactamente, hermano. independiente, Sí. Y perdón, una independiente de pausa. cómo, independiente de la persona hacia quien se le administre y que lo administre. Sí, porque yo estoy hablando de un hermano inclusive mayor. La historia me la contó mi madre y esa misma pregunta se lo he hecho a los sacerdotes y precisamente es un argumento mío para darle gracias a Dios por la gran bendición de escuchar la fe verdadera cristiana. Me alegro. ¿Algún otro comentario, hermanos? Una pregunta, pastor. Dígame. Mire, así igual como los arrianos y así decir, como los testigos de Jehová, pues que es mucho apegada a esta doctrina arriana en cuanto a la creencia solo del Padre. Usted conoce, bueno, sabe muy bien de los unicitarios, entonces, que son solo Jesús. ¿Ves? Que puede ser un caso de polo a polo, pues. Pero mi pregunta es la siguiente. A ver, si yo me voy a la historia bíblica en Hechos, la del carcelero, cuando ocurrió el terremoto y todo esto, que pensaba quitarse la vida porque pensaba que habían escapado, entonces Pablo le dijo, ¿y qué hay que hacer para ser salvo? Entonces, bueno, le preguntaron a Pablo y a compañía, y este le respondió, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Mi pregunta es la siguiente, ok, esta, esta denominación pentecostal unicitaria, ellos dicen creer en Jesucristo, pero ellos hablan de una sola. Bueno, usted lo sabe más mejor que nadie, pues, por dónde va mi pregunta. Ellos hablan de una sola persona, pues que tanto el Padre como el Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo, son uno solo y simplemente fueron manifestaciones en términos de tiempo. Pues el Padre como creador, el Hijo como salvador y el Espíritu Santo como el dador de fe. Entonces, la pregunta es lo siguiente, ellos niegan la Trinidad, ellos niegan realmente de que en la sustancia de Dios hay esas tres personas distintas. Ellos niegan esto, pero ellos creen en Jesucristo. Entonces, por ahí, por ahí en mi cabeza hay como un pequeño cortocircuito ahí que no he logrado arreglar, pues, en este sentido. ¿Ves? Eh, Porque ellos creen en Jesucristo, a ver, la pero verdad niegan la Trinidad. no lo Sí. veo tan difícil de explicar o de entender. ¿Por qué? Es cierto, creen en el Señor Jesucristo, los testigos de Jehová también, los mormones también, pero ¿creen en el mismo Cristo que está revelado desde Mateo en adelante? De ninguna manera. No, porque Nosotros, los otros dicen que Jesucristo simplemente es el Hijo de Dios, pero no es Dios. a eso me Este refiero, no caso, creen en el mismo, a eso me refiero, no creen en el mismo Señor Jesucristo que les estaba diciendo esas palabras. Creen en el Señor, o que están mencionados en esas palabras, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cuál Señor Jesucristo? El Jesucristo de Juan 1:1, por el ejemplo. verbo. O sea, Dios hecho hombre, y el verbo era Dios. Eh, o sea, no es solamente utilizar un nombre o un sustantivo propio. O sea, por cierto, los unitarios, bueno, originalmente partieron como una secta o un grupo dentro, ni siquiera como una iglesia propia, eran un movimiento dentro de las iglesias congregacionistas en Estados Unidos, cuando se estaba gestando la independencia. Eh,
y en el estado de Massachusetts hubo una gran oleada de pastores congregacionistas, que son los herederos de los puritanos, por cierto, que adhirieron al unitarismo. La verdad que se ignora por qué. Tal vez la Universidad de Harvard probablemente se infectó con esa herejía y la mayoría de los pastores congregacionistas eran estudiados ahí. Eh, y básicamente en un principio, solo en un principio, eran personas que se consideraban cristianas, pero que negaban la divinidad de Cristo. Comillas nada más. Pero después llegaron a todas las conclusiones como las que usted probablemente ya conoce. Hoy en día, los que usted menciona tal vez se parecen más a los que en Latinoamérica conocemos como los solo Jesús, que creen que Jesús es el que encarna las tres partes de la divinidad, pero Jesús en sí mismo, no como los otros que centran su mirada en Dios Padre. En este caso, la diferencia es que eso lo cambian al Hijo, a Cristo, y por La lo segunda tanto niegan persona. un Dios Padre, claro, y niegan un Espíritu Santo con divinidad. O sea, la verdad, cuál de las dos versiones es más descabellada? No sé, pero sí, los solo Jesús son más propios del mundo pentecostal. Eh, los unitarios, bueno, hoy, hasta el día de hoy existen como una iglesia en Estados Unidos, pero hoy en día se llaman unitarios universalistas, porque se unieron ambos movimientos por ahí por el año 60 y fracción en Estados Unidos y su centro espiritual, llamémoslo de alguna manera, así es Boston. Han tenido bastantes personajes muy prominentes dentro de sus filas, entre eso incluso algunos presidentes de Estados Unidos. Pero acá en Latinoamérica yo creo que son, no sé, un movimiento bizarro, con bastante poco estudio. No es así el movimiento unitario en Estados Unidos, que todos, insisto, eran abogados, doctorados, teólogos de alto nivel estudiados en Harvard. No, los de acá simplemente eran gente que tuvieron una alucinación muy simpática y que les dijo que ellos tenían que creer solamente en Jesucristo. eh, no sé, algunos le llaman borrachera, otros le llaman alucinación, y ellos le llaman revelación divina. Eh, pero, insisto, no son un grupo, gracias a Dios, muy masivo, y que en general, haciendo honor a la verdad, no son particularmente bien aceptados, o aceptados de ninguna manera, mejor dicho, dentro del mundo pentecostal. No, en realidad nuestras diferencias con el mundo pentecostal son otras, claramente. El tema de los dones, eh, principalmente eso, el tema de los dones, que se mantengan los dones hoy en día, el tema de la santidad progresiva, como la creen ellos, el libre albedrío, etcétera. Pero los unitarios, la verdad que, perdón, los solo Jesús y los unicitarios, como les digo, el tema ahí ya es derechamente otro. Eh, y ellos en realidad lamentablemente además cambian el cristianismo en muchos aspectos. Estos grupos así prácticamente no realizan el bautismo tampoco, incluso en los pentecostales en general. Es muy raro que en una iglesia pentecostal se lleve a cabo una Santa Cena, independiente de que para ellos sea una conmemoración o no, pero la Santa Cena es algo casi inexistente en muchos. Estoy seguro que si llamo a un conocido pentecostal que vive no muy lejos por acá y le pregunto cuándo fue la última vez que tuvieron una Santa Cena en su culto, me va a decir que al menos en el año 2023 no. Eh, entonces también, lamentablemente, omiten ese tipo o sea, de entrega de los sacramentos y les dan un significado bastante distinto. No sé si le contesto su pregunta. No, realmente sí, sabe que desde el punto de vista en que usted me lo planteó, sí, realmente sí, porque habría que ver en cuál es el Jesús en el que realmente estás creyendo, ¿ves? Porque por ahí está todo el asunto. Sí, no, realmente sí, me siento despejado. Me alegro, gracias. ¿Alguien más, hermanos, antes de comenzar a despedirnos? Eh, Bueno, dígame, nos hermano. vamos, nos vamos a retirar, esta semana es larga. ¿Nos mandas, tendrás alguna actividad o esperamos Eh, sí, la intentaré entregar a más tardar mañana durante la mañana por escrito. gracias.
Gracias. Y también la grabación, se lo agradezco Ujú. cuando usted pueda. Gracias, profe. Sí, eso sí intentaré subirlo durante las próximas horas. Sí, gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, agradezco su participación. Espero no haberles aburrido demasiado. Dios les bendiga.